Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad de Neurociencias de Puebla, en particular a la doctora Maricruz y al doctor Dante. Bueno, que justamente abajo estábamos hablando de que a lo mejor yo no sé qué les voy a agradecer porque me dejaron un tema del ABC, de todas las enfermedades neuromusculares. Usted tiene 90 minutos, bueno, 60 minutos. Entonces vamos a comenzar, pero lo que quisiera que esto fuera una reunión, más que una cosa como muy magistral, quisiera que esto fuera un poquito más interactivo en el momento en que ustedes quisieran o tuvieran alguna duda o algún comentario sobre lo que estamos platicando. Ojalá que pudiéramos intervenir y vamos a ir midiendo los tiempos. Cuando uno habla de las enfermedades neuromusculares, lo primero que uno tiene que ver en términos generales es que cómo podríamos describir las marchas de estos pacientes. Porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, pues ojalá que la consulta, sobre todo en la privada, ojalá que viniera un paciente, entrara caminando de una forma muy particular y dijera: doctor, ¿cómo está? Óigame, ya tengo unos 4 años de evolución de más o menos una debilidad proximal, de cintura pélvica y un poco de la cintura escapular. Tengo una fuerza como de 3 de 5, y un poquito mejor arriba, 4 de 5. Tengo los reflejos presentes, sensibilidad en todas sus modalidades conservada, y camino un poco raro. Yo tengo la impresión que tengo una enfermedad neuromuscular, probablemente una miopatía. ¿Pudiera usted ayudarme en este caso? El problema es que el paciente entra caminando así y no sabe lo que tiene. Y al principio nosotros tampoco, ¿no? ¿Qué les llamaría la atención? El video se ve un poquito oscuro, pero ¿qué les llamaría la atención de esta marcha en particular? Si uno quisiera ver un poquito el tema acá. O si quisieran compartirla o compararla con la otra marcha, por ejemplo, de este paciente. Un poco más complicada la marcha. Pero ¿qué diríamos de esta marcha, por ejemplo? Que está un poquito más como, vamos a decir, un poco más evidente en términos generales. Fíjense, lo que llama la atención de esta marcha, por ejemplo, es que el paciente camina prácticamente una marcha que diríamos entubada, una marcha espástica. Camina como soldadito de plomo. La marcha entubada debe recordarnos mucho espasticidad. Lo que pasa es que en las extremidades inferiores el músculo más fuerte, como todos sabemos, es el cuádriceps. El cuádriceps se encarga de la extensión de la pierna. Y entonces, cuando todos los músculos están espásticos en la pierna, el cuádriceps en la mecánica de la marcha normal debe de relajarse para permitir la flexión, cosa que no ocurre. Entonces el paciente camina entubado. Y ya sabemos con esta mecánica de marcha que el paciente tiene un problema que además es bilateral. Pero si nos damos cuenta, los brazos los tiene en semiflexión. Porque el músculo más fuerte en el brazo son los bíceps. Y los bíceps lo que hacen es flexión. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un paciente que tiene una espasticidad generalizada. Ese es el tema. Al final uno logra construir el diagnóstico, fíjense cómo está de semiflexionado los brazos, de esclerosis lateral primaria, una enfermedad de motoneurona que vamos a ir discutiendo más adelante. Otros pacientes entran con una mecánica de marcha completamente diferente. Si ustedes observan, ¿qué les llamaría la atención de esta marcha?
es basculante. Una marcha basculante, lo primero que debe pensar uno es que el paciente es miópata. Paciente con marcha basculante, el problema es miópata. Y aquí es menos evidente. El cuadro clínico es menos clásico. Pero lo que quisiéramos ver en términos generales es que vamos a ver espectros grandes de la misma enfermedad. La paciente también es miópata. Entonces, ante un espectro tan grande desde el punto de vista clínico, la pregunta es, ¿cómo puedo yo abordar a los pacientes en términos generales que ya sé que tienen una enfermedad que está fuera del sistema nervioso central y que es una enfermedad del sistema nervioso periférico? Fíjense, el tema resulta relativamente simple, porque siempre que hay debilidad que es atribuible al sistema nervioso periférico y no al central, y la característica principal, en términos generales por supuesto, es que cuando ustedes tienen una lesión del sistema nervioso central, el déficit neurológico habitualmente va a ser sobre el eje de la vertical. O es mi corporal derecho o es mi corporal izquierdo. En tanto que este grupo de enfermedades se van a dar cuenta que el problema está sobre el eje de la horizontal. Es bilateral. Y partiendo de que el problema es bilateral, lo que uno debe pensar es, a ver, ¿dónde tengo la lesión? Y en realidad no hay más que 5 lugares que explican una lesión en las enfermedades neuromusculares. No hay más, solo son 5. El primero, las neuronopatías. ¿Qué es una neuronopatía? Es cuando el problema se ubica acá, el asta anterior de la médula espinal, donde se encuentra el soma de la neurona motora. El soma de la neurona motora. Clásicamente, por lo tanto, una neuronopatía es, por ejemplo, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una imprecisión decir que la ELA es una neuropatía. Es una neuronopatía porque el problema lo encontramos en el soma de la neurona. El otro lugar donde podemos encontrar otro trastorno neuromuscular es en el ganglio dorsal de la médula espinal. El ganglio dorsal de la médula espinal contiene el soma de las neuronas sensitivas. Entonces, lo que tenemos es un paciente que ha perdido todas las modalidades de sensibilidad de forma casi simultánea. Y lo que llama la atención en la clínica es la propiocepción. Son pacientes que hacen un Romberg impresionante. Así, por ejemplo, esta paciente es una maniobra que es muy simple. Se le pide al paciente que cierre los ojos y ustedes agarran una mano y le piden que con su dedo índice lo mantenga estirado. Y le mueven la mano y se lo ubican ustedes en cualquier lugar. Y lo que le piden es que con su otra mano se agarre el dedo índice. En teoría tendríamos que hacerlo. Todos tendríamos capacidad para hacerlo. Si no lo hacemos, pues damos consulta acá en el Instituto de Neurología. Pero algo le pasa. Entonces, esta es una pérdida gruesa de la propiocepción. Aquí lo tenemos, la maniobra, yo se la dejo acá, el paciente bota la mano, si se dan cuenta, lástima que y hasta después se la encuentra. Esto es como que hicieran un Romberg, pero en las manos. Pierden tanto la propiocepción que no sabe dónde está la mano. Entonces, cuando no sabe dónde está la mano, el paciente, uno se la suelta, y si estás parado te caes, y si no, dejas caer la mano. Ganglionopatía, problema de trastorno de la sensibilidad, exclusivamente de la sensibilidad. Regresando, la otra parte es la neuropatía. Aquí sí, es cuando, por ejemplo, se une la parte motora con la parte sensitiva y el tronco. Cuando está afectado, eso es una neuropatía. Nos salimos
de la médula y la afección es en el tronco, neuropatía. Las enfermedades de placa, clásicamente la miastenia autoinmune y las miopatías. Con estas 5, cualquier enfermedad de neuromuscular cae aquí. Cae aquí, no hay forma de perderse. No hay forma de perderse, cae aquí. Esto es relativamente simple. Hay gente que se especializa 2 años para decir esto, es impresionante. No hay dónde perderse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero buscar. Vamos a sacar la ganglionopatía porque es una entidad médica poco frecuente y nos vamos a quedar entonces con las 4 lugares que provocan debilidad. O sea, ya ustedes ya vieron al paciente, este paciente está probablemente débil o trae un trastorno que vamos a asumir que es de sistema nervioso periférico. Habitualmente lo que ellos buscan es un cuadro de debilidad, es el motivo de consulta de la mayor parte de ellos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en la temporalidad, tanto la enfermedad de motoneurona, la neuropatía y el patrón miopático, la debilidad es permanente. Siempre va a ser permanente. En tanto que en la placa, como todos sabemos, es fluctuante. La distribución topográfica, esto es una cosa que es muy, muy importante. El problema de motoneurona y de neuropatía, lo que venga de aspecto neurogénico, la debilidad es distal. Extremidades superiores, manos, extremidades inferiores, pies. En tanto que en el miopático es proximal. Cintura pélvica, cintura escapular. Cambios tróficos. Esto es un dato que es como muy importante. Los cambios tróficos. Fíjense. Llama la atención porque la neuropatía es típicamente distal, en la enfermedad de placa es muy poco frecuente, pero en el patrón miopático y en el neuronopático hay una debilidad o hay una atrofia que puede ser proximal. ¿Qué es esto lo que uno ve? Datos tempranos de atrofia proximal debe sugerir o esto es una enfermedad de motoneurona en el contexto del paciente o esto es una enfermedad de músculo. La atrofia proximal. Esto es completamente inusual en una neuropatía. La neuropatía, para que les dé un problema proximal, es extraordinariamente rara. Tiene que haber evolucionado mucho tiempo la enfermedad. Si vemos de forma temprana cambios tróficos proximales, uno debe pensar, bueno, esto puede ser una enfermedad de motoneurona o esto puede ser una enfermedad de músculo. Y para músculo, yo les recomendaría que hicieran una maniobra que es muy simple. Fíjense cómo es claramente asimétrico. Se le pide al paciente que cruce los brazos y tire. Y uno se pone en la espalda y ve esta clara asimetría. Una clara asimetría. La asimetría de estas características va más con una enfermedad de músculo más que con una enfermedad de neurona motora. Muchas veces siempre he sugerido que el paciente lo observemos de lado más que de frente. Si ustedes quisieran ver cómo está la distribución corporal de un paciente, la sugerencia es poner al paciente de lado. Porque de lado lo que llama la atención en este paciente es lo que vemos, es una acentuación de la lordosis. La acentuación de la lordosis lo que quiere decir es que el paciente tiene, además de la debilidad de la cintura escapular o de la cintura pélvica que él probablemente se está quejando, ya tiene debilidad troncal. Debilidad en el tronco. Y esta debilidad troncal, si ustedes lo quieren, cuando lo vean así, ustedes, este paciente ya tiene debilidad troncal. Paciente con debilidad troncal parado, con dificultad, es motoneurona. Lo más seguro es que sea miópata. Lo más seguro es que sea miópata. Y la siguiente pregunta es, oiga, ¿y usted todas las mañanas cómo se levanta? Y se van a dar cuenta que el paciente, si entiende cómo se levanta,
No se levanta como todos nosotros, que es como un abdominal. Giran. Y al girar es porque tratan de compensar la debilidad troncal. Y cuando uno los ve así, uno ya sabe que está débil el tronco. Si quieren le pueden meter un poquito más de peso, nada más para acentuar la lordosis, que levante los brazos y se acentúa la lordosis. Ya le metes peso, se va más para atrás. Y el cuadro recuerda entonces enfermedades neuromusculares más del orden miopático que neuronopático. ¿Qué les parece esta mecánica de marcha? ¿Cómo lo ven? Esta mecánica de marcha. Bueno, la vamos a poner otra vez, pero no me vayan a gastar el video, porque cómo va dando el paso el paciente, pareciera que este es un miembro mucho más débil. ¿Ya? Lo avienta. Lo avienta. Lo avienta porque camina a pura cadera. Camina a pura cadera. La debilidad es tal que camina a pura cadera. Este miembro está más parético al punto que, fíjense, se ancla aquí y lo tira. Tira el pie. Marcha de cadera. Marcha entonces miópata. ¿Qué les parece? Esta mecánica de marcha. ¿Qué les llamaría la atención? Si es que tiene algo de anormal en la mecánica de la marcha. Seguramente tiene algo, pero ¿qué será? Fíjense en las extremidades inferiores, hace este push. Es una debilidad claramente distal. Distal. De hecho es la típica engarra de este push. La debilidad distal, cuando ya está en estas características, pues es muy fácil de descubrirla. Cuando va comenzando, el paciente refiere inestabilidad para caminar. No sé cómo estarán las banquetas aquí en Puebla, pero allá en el Distrito Federal las banquetas están del diablo. Tienes que comprarte unos zapatos 4x4 para poder caminar sobre las banquetas. Entonces, para este tipo de paciente, el problema se hace más acentuado. Entonces se están cayendo. Se están cayendo con facilidad. Y lo que hacen entonces es tratan de compensar. Al inicio del problema, uno puede tener dos puntos. O dificultad para ponerse de puntas o dificultad para ponerse de talones. Si el paciente tiene dificultad para ponerse de puntas, ¿ya? Es una debilidad clara de los gastrocnemios. Si es de talones, es del tibial. Muchas veces uno los puede ver caminar. O a veces le dicen, a ver, camina de puntas o camina de talones y ya no lo pueden hacer. Con eso te das cuenta de que hay un problema distal. Los problemas distales deben ser habitualmente neuropáticos. El concepto general es que deben ser neuropáticos, aunque hay pacientes con miopatías que el problema es distal, no clásicamente proximal, sino que es distal. La diferencia es el aspecto sensitivo. Los pacientes miopáticos distales no tienen síntomas sensitivos, en cambio las neuropatías siempre se van a acompañar de síntomas sensitivos. Ese es el tema. Y eso nos pudiera ayudar a diferenciar si esta es una debilidad distal miopática o una debilidad distal neuropática. Bascula. Chiquito, ¿no? Joven. Muy joven. Pero el paciente bascula.
Esto debe recordar siempre la parte miopática, antes que cualquier otra parte. Y así tenemos diferentes marchas con los pacientes. ¿Ya? Cada una de ellas ilustra un tipo de enfermedad, que es lo que debemos ir buscando. ¿Ya? Él claramente es miopático, él es menos, pero él tiene otro dato. Le pido que flexione el cuello y tiene la espina rígida, en términos generales. Así que uno lo que debe de hacer es buscar dentro de estas dos enfermedades pacientes que son claramente miopáticos y aquellos que están menos afectados. Pero ambos tienen enfermedad de músculo. La debilidad proximal debe recordar siempre las enfermedades de músculo antes que cualquier otra enfermedad. Distal. Distal y asimétrico. Más de este miembro. Él no tanto. Marchas basculantes. Deben recordar siempre los patrones miopáticos. Hay otros pacientes que cuando uno los examina no ve mayor cosa en términos de la debilidad de estos pacientes. De hecho, se ve con buena masa muscular, en términos generales, no hay mayor debilidad de la cintura escapular, un poco delgados, magros. Este muchacho tiene una enfermedad particular que se llama Pompe. Es una enfermedad neuromuscular que tiene, además de tener un tratamiento específico, porque es una enfermedad por una deficiencia de una enzima que se llama maltasa ácida o ácido alfa-glucosidasa. Es una enfermedad genética, autosómica recesiva. Van a ver el cuadro en una generación, en la generación ascendente no lo está. Hay cerca de 300 mutaciones y es una enfermedad que se caracteriza esencialmente porque esta enzima lo que hace es degradar el glucógeno en glucosa en el músculo. Cuando no tiene esta enzima, entonces el paciente no tiene forma de degradar el glucógeno y se debilitan. Y esta debilidad es progresiva. Y hay formas que son infantiles y hay formas que son tardías. En la forma infantil son esencialmente niños floppy baby, que vamos a ver un poquito más adelante. Y en las formas de los adultos son formas que parecen distrofias de cinturas, ese es el tema. Parecen distrofias de cinturas y deberíamos, en términos generales, buscar un poco más de información. El cromosoma afectado es el 17, es el cromosoma donde está la mutación, porque ahí está el gen de la maltasa ácida, pero esto es un cromosoma altamente inestable. Es muy, muy inestable este cromosoma. Tiene muchas enfermedades relacionadas con alteraciones genéticas en este cromosoma. En términos generales, la enfermedad tiene una larga evolución, desde los primeros problemas hasta el uso de ventilación mecánica. Son décadas lo que pasan para hacer esta progresión de enfermedad, y esta es una enfermedad particularmente relevante porque así como aparecen adultos que va en forma de décadas, también puede aparecer en niños y esta es generalmente fatal. La forma infantil es generalmente fatal. El promedio de vida de un niño es de más o menos 8 meses. No es generalmente fatal, es siempre fatal. Aún cuando iniciamos la terapia de reemplazo de forma inmediata, los pacientes, si no son tratados tempranamente, igualmente fallecen. El diagnóstico se establece con relativa facilidad porque como es la deficiencia de una enzima, la enzima es capaz de, como les dijera, de graduar su actividad, y eso se hace a través de una muestra de sangre que se llama DBS. Se lo toman en el momento en el paciente. Si ustedes lo sospechan, se lo pueden tomar en el momento. Le pican un dedo al paciente y las gotitas de sangre se van poniendo en un papel filtro que se envía. Habitualmente todavía la industria que produce el medicamento todavía apoya para hacer esta muestra de sangre. Y en la muestra de sangre se ve la actividad de la enzima
y si el paciente la autoriza, se puede hacer también la mutación, en términos generales. Y aparece esto, la famosa escápula alada, en este grupo de pacientes. Fue así como le sospechamos a él fue una enfermedad de Pompe de presentación infantil. Entonces, en términos generales, los pacientes miópatas los reconocemos por una debilidad que es proximal con cambios tróficos que son importantes. Pero tenemos como el que habíamos visto. Son pacientes con aumento del tono muscular. O pueden ser pacientes que tienen si se dan cuenta, los brazos caídos, flotando. Esta es otra forma también de esclerosis lateral amiotrófica que conocemos como variante de Vulpian-Bernhard, que es un paciente con una clara debilidad en extremidades superiores y las extremidades inferiores están mucho más fuertes. ¿Ya? De hecho, los brazos se ven como colgando en este grupo de pacientes. Cuando uno lo intenta ilustrar al paciente, se da cuenta que justamente los brazos se observan hipotónicos, con atrofia proximal. En cambio, en extremidades inferiores, si ustedes se dan cuenta, incluso son capaces de ponerse de puntas, a pesar de que los brazos prácticamente están colgando, con una clara atrofia proximal. Algunos de estos pacientes son operados porque creen que el problema es de canal cervical estrecho, pero en realidad son pacientes que tienen enfermedad de motoneurona. Eso es lo que les decía. ¿Ya? Eso es lo que les decía. Ellos no tienen una debilidad troncal importante, pero sí tienen una atrofia que es temprana en el cuadro clínico. Y esto es lo que debería orientar muchas veces a este grupo de pacientes. Las enfermedades de motoneurona. En él es otro paciente distal, debilidades distal. Los fenómenos neuropáticos son y deben de ser también reconocidos de forma temprana. Hay enfermedades como la de él, es una neuropatía genética, es una atrofia muscular espinal, pero de inicio tardío, de la edad del adulto, más bien. Debilidad, fíjense, para tratar de ponerse de puntas o para ponerse de talones, mismo que se ilustra, ya es lo que les mencionaba, de la marcha que estábamos viendo anteriormente, claramente distal. Y eso es lo que nos debe de orientar en algún momento. Cuando hay una atrofia proximal, distal, uno debe pensar de que el paciente puede tener una afección clara de una neuropatía. Ahora, si uno quisiera ver las neuropatías, uno tendría que buscar este tema, las inmunomediadas. Porque las neuropatías inmunomediadas son neuropatías susceptibles a tratamiento. Ese es el tema para las neuropatías inmunomediadas. Entonces tenemos, este es un esquema que me gusta utilizar, en donde para cualquier tipo de neuropatía uno debe de tener por lo menos dos ejes de abordaje: el tiempo de evolución y el patrón electrofisiológico. En el tiempo de evolución uno va a ver que la neuropatía puede ser aguda o puede ser crónica. ¿De cuánto tiempo? Aguda, menor de 4 semanas, crónica mayor de 8. Y el patrón puede ser axonal o desmielinizante. Uno no se pierde con esto. Para las variantes agudas desmielinizantes, por supuesto, síndrome de Guillain-Barré a la cabeza, en su forma clásica, desmielinizante. Pero también conocemos las formas axonales, tanto AMAN como ANSAM. En tanto que en lo crónico, aquí ya se vuelve la cosa un poquito más complicada para una neuropatía, porque tenemos la famosa 6DP, la neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción, neuropatía anti-MAG, CANOMAD, POEMS. O sea, hay una serie de enfermedades, todas estas desmielinizantes, crónicas, susceptibles a tratamiento. Una paciente femenina, 43 años, con una debilidad distal de la mano derecha, de 1 año de evolución. Casi no había atrofia, estaba un poquito marcada, pero la debilidad era clara. Si uno lo ve, prácticamente era una debilidad 3 de 5 para el extensor de la muñeca, los extensores de los dedos y los interóseos. El resto estaba un poquito más respetado, pero lo demás era completamente normal.
incluyendo sensibilidad normal en todas sus modalidades. Llama la atención porque uno debería pensar que esto es un patrón neuronopático. Es lo primero que uno debe de pensar. Una debilidad distal sin síntomas sensitivos, uno debe pensar en lo neuronopático. Sin embargo, esta paciente tiene una otra entidad que es infrecuente en la práctica clínica, que es neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción. Si nos damos cuenta, las enfermedades neuromusculares son un grupo grande que en realidad requieren un abordaje como sistematizado. Y lo que siempre hemos propuesto con este grupo de pacientes es, primero, a veces son enfermedades poco frecuentes y necesitamos colegas que nos ayuden a avanzarlos en un lado, pero por el otro lado hay necesidad de identificarlos rápidamente. Porque estos pacientes, sobre todo la neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción, son pacientes que son operados habitualmente, porque los confunden con canal cervical estrecho, en tanto que la debilidad es una debilidad motora marcada. ¿Alguien sabe cómo diferenciar, esto ya es más para neurólogos, una neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción de una enfermedad de motoneurona? Eso es complicado a veces, pero el tema lo da electrofisiología. La ELA siempre va a ser una enfermedad axonal, siempre. El electrofisiólogo les va a reportar debilidad, un patrón axonal de daño de nervio periférico. En tanto que los pacientes que tienen la neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción, el daño es desmielinizante a la base. El fenómeno es desmielinizante. Y esa es la diferencia entre ambas enfermedades, porque la ELA no tiene tratamiento, en cambio esta sí tiene un tratamiento. En realidad se llama neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción. Primero es una enfermedad inmunológica, es anticuerpo antigangliósido GM1 que bloquea a nivel del nodo de Ranvier, entonces el impulso eléctrico ya no se propaga. Y al no propagarse, entonces el paciente lo que hace es un bloqueo funcional. Esta es una enfermedad que responde exclusivamente a inmunoglobulina humana polivalente. No hay otro medicamento al cual responda a esta enfermedad, inmunoglobulina humana polivalente. La neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción. De hecho, si no los identificamos de forma temprana, el bloqueo de la conducción va a llevar a una entrada de calcio a nivel del nodo de Ranvier y produce entonces, ahora sí, daño axonal permanente. Y si este es un nervio motor normal, aquí vemos un nervio motor de un paciente que ha sufrido un ataque crónico no tratado de neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción. Y esta enfermedad solo responde con inmunoglobulina humana polivalente. Se puede hacer el diagnóstico también con la determinación del anticuerpo, 1 en 3.200, menor a 1 en 800, que este es el resultado del paciente, del anticuerpo GM1. Entonces, en términos generales, si uno quisiera abordar a este grupo de pacientes, tendríamos que hacer unas observaciones que son claras. Siempre tener en cuenta el perfil de temporalidad del paciente, agudo o crónico. 2, la persistencia del cuadro clínico en la temporalidad. El síntoma es fluctuante, piensen en enfermedad de placa. Hablar de miastenia autoinmune resultaría un poco más largo, y además la miastenia autoinmune la reconocemos muy bien. Con dificultad se nos va un paciente con miastenia autoinmune. Y responden con relativa facilidad a manejos con prednisona. Los datos más difíciles son para los pacientes que tienen enfermedad de músculo o enfermedad de motoneurona. Ese es el diagnóstico, se vuelve difícil. En tanto que para las neuropatías inmunomediadas, como la neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción, o por ejemplo la CIDP, que es una polineuropatía, que afecta a las 4 extremidades distal, es sensitivo.
Son pacientes que tienen sensación de adormecimiento, sensación de hormigueo, que comienza como un guante corto, un calcetín corto, un guante corto. Eso es un dato que es muy importante. Siempre piensen en una enfermedad potencialmente tratable, neuropatía autoinmune, cuando ustedes vean un paciente que tiene síntomas sensitivos y o motores de las 4 extremidades, que se instala de forma casi simultánea. Si ustedes tienen diabetes mellitus, por ejemplo, eso no es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad metabólica. Entonces el paciente va a tener los síntomas en extremidades inferiores distales durante muchos meses. Y si no es tratado, el síntoma progresa a las manos. Pero cuando ustedes vean que tienen extremidades inferiores y extremidades superiores afectadas en un término corto de tiempo, ¿cuánto es corto? 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, eso es corto. Y decimos en neurología, casi simultáneo. Eso seguramente es autoinmune. Y lo que tenemos que pensar es que todo fenómeno autoinmune va a ser en electrofisiología desmielinizante. Ese es el tema. Y al ser desmielinizante, entonces es susceptible de tratamiento. La CIDP se puede manejar con esteroide o con inmunoglobulina humana polivalente, dependiendo de antecedentes del paciente. Una cosa que es muy importante en CIDP y diabetes mellitus es que la diabetes mellitus es una enfermedad muy frecuente en México. Más frecuente de lo que el bolillo explica. Definitivamente tenemos una carga genética para la enfermedad. Esto ya me lo han visto hacer probablemente. ¿Cuántos de aquí no tienen familiares diabéticos? 2, 3, 4, 5. Hagan la suma. El resto tenemos familiares diabéticos. La prevalencia de la enfermedad es muy alta. Si ustedes tienen un paciente diabético con síntomas sensitivos distales y la diabetes descompensada, seguramente es la diabetes. No debemos de pensar en otra cosa, seguramente es la diabetes. El problema es que si ustedes logran controlar la diabetes y el síntoma sensitivo persiste, eso es otra enfermedad. Ese es el tema. El tratamiento de la neuropatía diabética es el tratamiento de la diabetes. Por lo tanto, si ustedes corrigen la diabetes, el síntoma corrige casi de forma inmediata. Pero si hay persistencia del síntoma o incluso empeora, hay que sospechar de que esto es otra enfermedad. Y es ahí donde tenemos que hacer un protocolo más amplio. Y electrofisiología ayuda mucho. De hecho, es la forma de descartarlo. Porque la neuropatía diabética es por definición axonal. Si ustedes tienen un paciente diabético con una neuropatía que no mejora con el control de la diabetes y es desmielinizante en los estudios de electrofisiología, eso es otra enfermedad. La más frecuente, CIDP. Por lo largo, por lo crónico de la enfermedad. A nadie se le va un Guillain-Barré. Guillain-Barré ya es una entidad muy bien conocida. Es muy difícil hablar de esto. Entonces, neuropatías inmunomediadas, es un bloque grande, enorme, potencialmente tratables. Y el otro lado, que es lo que establece un poco la dificultad, son las enfermedades de músculo, esencialmente porque son infrecuentes en la práctica clínica, son difíciles de diagnosticar, laboriosos sus tratamientos. A veces lo que siempre recomendamos es que si encuentran una enfermedad, un paciente con una sospecha de una enfermedad neuromuscular, probablemente no tengamos la formación para progresarlos rápidamente. Pero siempre hay en todos los lugares alguien que compra estos temas. Y referirlos, por ejemplo, con este grupo de especialistas pudiera ser útil. Y evidentemente tiene que ser local. Está muy complicado que aunque la ciudad de Puebla queda cerca del Distrito Federal, para un paciente estar viajando es muy complicado. Por eso la importancia de establecer rápidamente el diagnóstico a nivel local. A lo mejor
puede pasar el paciente a afinar un poco su diagnóstico en lo externo, pero luego regresar y seguir su tratamiento. De las distrofias musculares es lo más frecuente que vamos a ver para este grupo miópata. Es menos frecuente que veamos como neurólogos las miopatías inflamatorias, que eso es otro tema. Eso lo ven generalmente los colegas de reumatología, pero son otro tema completamente diferente. Y a veces nos cruzamos, eso sí, porque hay distrofias musculares con CPK elevada, por supuesto, con reacción inflamatoria, pero que no es autoinmune. Entonces, a veces, reumatología los trata como si fueran polimiositis o dermatomiositis, siendo otra entidad. Entonces, en términos generales, lo que queríamos era cruzarnos un poco con el tema del ABC, de las enfermedades neuromusculares. Es así como un grupo grande, pero por lo menos quisiera irme con esta parte, que para la parte motora hay solo 4 lugares donde puede estar afectado el paciente. O es en la neurona motora, neuronopatía, o es en el tronco del nervio, es la neuropatía, o es una enfermedad de placa, o es una enfermedad de músculo. No nos podemos ir a más de ahí. Y a partir de ahí, uno va haciendo la disección clínica en función a cómo va avanzando el paciente. Lo importante es reconocer este grupo de enfermedades, algunas de ellas muy frecuentes, otras muy raras, pero que andan circulando. De hecho, Puebla es un lugar que nos llega bastante paciente con enfermedad neuromuscular, probablemente porque por la batalla de Puebla, pues los franceses no venían tan sanos, ni solo venían haciendo la guerra. Entonces, dejaron genes que es claro que nos llegan a nosotros, por un lado, y por el otro, hay muchos pueblos pequeños que son como rancherías, ¿no? Y de los genetistas hemos aprendido muchas cosas. A ver, déjeme, si alguien de genética está por aquí, si no me corrige, que cuando yo me casé con mi prima, y yo sé que ella es mi prima, eso es consanguinidad, ¿no? Sí, y si yo me casé con ella, pero no sabía que era mi prima, eso es endogamia. Ya, entonces, en la clínica me aparece, oiga, doctor, ¿y usted cómo se llama? No, pues, doctor, ¿y usted cómo se llama? No, pues, yo soy Juan Hernández Hernández. Ya sé, ya sé por qué andas por aquí. A ver, ¿y ustedes son familiares? No, doctor, ¿cómo va a creer? Dios me libre. Porque un detalle que es muy importante, que también lo aprendimos de la gente de genética, es que cuando uno les pregunta ¿de dónde son?, les van a decir el estado. No, pues yo soy de León, doctor. Y uno se imagina la ciudad. Pero cuando, a ver, ¿de León de dónde? Ah, no, de ahí soy de una ranchería pequeña que es San José del Río. ¿Y usted dónde viene? Ah, no, yo vengo de San José la Sierra. Entonces los del Río se cruzaron, llegaron a la Sierra y 2 generaciones después se mezclaron y no sabían que eran de la misma familia. Entonces siempre hay que buscar estos datos que nos van a orientar un poco más adelante. No sé si tienen alguna pregunta por acá, yo creo que esto era lo último que teníamos. Gracias.